A ver, dice según ustedes que una sandía en el planeta Tierra tenía un peso tal. Entonces decían que al colocar la sandía sobre un asteroide, el peso de la sandía es de 3,75 newtons. Y en base a esta información nos podía determinar la gravedad en dicho asteroide. Ok, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos hablan del peso, ¿verdad? El peso nos está haciendo referencia de una fuerza. ¿Cuál es dicha fuerza? La fuerza de atracción gravitacional. ¿Ok? Esa es la fuerza con la cual estamos siendo atraídos a un planeta, por ejemplo. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Así sea que nosotros estemos, déjenme dibujo, una esfera, formas esto, de azul, bueno, se borró. En teoría, ¿qué es lo que pasa? Si aquí está un planetita, ¿verdad? Vamos a dejar que aquí está el planeta Tierra, ¿cierto? Supongamos que este es nuestro planeta, está todo mal hecho, ¿verdad? Dejo esto. Ya. Supongamos que este es el planeta Tierra, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. En teoría lo que nos dicen es que si lo colocamos aquí una sandía, ¿cierto? Nos dicen que el peso de la sandía en el planeta Tierra es de 37,5 newtons. Ok. Y después nos dicen que la colocamos en un asteroide cualquiera, ¿verdad? Supongamos que ese es el asteroide, un asteroide grande ha de ser. Ya. Y volvemos a colocar la misma sandía, pero ahora nos dicen que en el asteroide tiene un peso de 3,75 newtons, ¿cierto? Ok, en base a esta información tenemos todos los datos. Lo primero es que la gravedad, no sé con cuánta gravedad les hayan hecho trabajar en el examen, no sé si les hicieron trabajar con 10 o con 9,81. Yo voy a asumir 9,81, 9,8, ¿ya? 9,8. Por si acaso, esta gravedad es un valor teórico. El ser un valor teórico es una cifra exacta. Y el ser una cifra exacta no tiene infinitos números de cifras significativas, ¿ok? Ahora, en ambos casos, si colocamos la sandía en el planeta o si colocamos la sandía en el asteroide, la masa es constante. La masa de la sandía no se puede ver alterada. Lo que sí se ve alterada es el peso. Eso es lo que se ve alterado. Ahora, simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la Tierra, ¿cuál es el peso? La masa por la gravedad de la Tierra, ¿sí o no? Y en cambio, vamos a poner W1. Y en cambio en el asteroide, ¿qué vamos a tener? W2 es igual a masa por la gravedad 2, ¿cierto? De aquí podemos despejar la masa, ¿verdad? La masa en la Tierra es W1 gravedad, es la masa de la sandía. Y acá en cambio el peso 2 sobre la gravedad del asteroide va a ser igual a la masa. En ambos casos, como ya les dije, la masa es algo que no se va a ver alterado, una masa constante, ¿verdad? Entonces podemos igualar ambos términos, de manera que si igualamos las masas, masa de la sandía, claramente tiene que ser la masa de la sandía. En otras palabras, el peso de la sandía en la Tierra sobre la gravedad de la Tierra es el peso de la sandía en el asteroide sobre la gravedad del asteroide. Y de aquí ya podemos despejar, ¿cierto? Si despejamos, ¿qué vamos a tener? Podemos hacer aquí lo siguiente, ¿verdad? Podemos elevar ambos lados a la -1. ¿Cuál es el chiste de elevar a la -1? Que las fracciones se inviertan. Es decir, que acá va a quedar gravedad sobre peso 1 es gravedad 2 sobre peso 2. ¿Ok? Y acá simplemente toca mandar a multiplicar el peso 2, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Gravedad por la relación del peso de la sandía en el asteroide relacionada con el peso en la Tierra. Y aquí vamos a tener la gravedad en el asteroide. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún, alguna pregunta hasta ahí? Y de aquí simplemente ya nos queda relacionar los datos. Simplemente tenemos una gravedad de 9,81
Y acá tenemos, hay una relación de 10 de 3,75 newtons sobre 37,5 newtons, ¿verdad? Newton y acá Newton, ambos newtons se simplifican y solamente nos va a quedar las unidades de esta gravedad, ¿cierto? 9,8, perdón. Una gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. ¿Cuánto nos queda esto? Nos quedaría una relación de 0,980 metros sobre segundo al cuadrado. Tuki. Y esa es la gravedad en el asteroide. ¿Y ahí está? ¿Qué tal el problema? ¿Ya? ¿Ninguna duda? Si no hay duda, continuamos con el siguiente problema. A ver, así era la única forma de resolver este ejercicio. No, también podían haber hecho una regla de tres, pero físicamente se tendría que resolver de esta forma. Y ya, eso es lo que tendríamos que haber hecho. Tener en consideración que la masa no cambia si lo ponemos en la Tierra y agarramos un mismo objeto con una misma masa, no va a cambiar si la colocamos, su masa no va a cambiar. Lo que sí cambia es la fuerza de atracción gravitacional, que es conocida como peso. ¿Ok? Eso es lo único que cambia. Y ya. Y ahora no sé si se acordarán alguna otra pregunta que les hayan tomado, o de hecho no he revisado si por si acaso han subido ese. Dejen ver por si acaso lo han subido. Dudo que lo hayan subido, pero vamos a buscar igual. Dejen ver por si acaso. Uno nunca sabe, ¿verdad? No, no parece. Ujú. A ver, dejen ver por si acaso. Bien. Tuki, tuki, tuki. No, no parece que lo hayan subido. Recursos, certificados, preguntas, repositorios, exámenes. Dudo que lo hayan subido. Vamos por el que quieran. Electricidad. No. A ver. Exámenes. No. No. Bueno, sigamos con lo que teníamos. A ver, ¿qué nos dice este siguiente? Dice que el gráfico muestra tres. ¿Qué dice? En el gráfico se muestran tres vectores, ¿verdad? En el plano y nos dice con base en los valores de verdad de los siguientes enunciados, es correcto afirmar que... Tun, tun. Vamos a ver. Entonces, lo primero, la primera pregunta es bastante teórica. El primer enunciado nos dice que es posible que nosotros hagamos A punto B punto C y que esto de cero. Entonces, yo les pregunto algo. ¿Esto es capaz? ¿Esto
¿Esto es posible que nosotros podamos hacer una operación de triple producto punto? Esa es mi cuestión. ¿Es posible que nosotros podamos hacer una operación de triple producto punto? La respuesta es que no. ¿Por qué? Empecemos. ¿Qué tal si esto nosotros lo escribimos como A punto B punto C? ¿Ok? Hicimos a propiedad asociativa. Queda esto. Esto de acá, recordemos que el producto punto me da un escalar. ¿Ok? Vamos a darle nombre. Este producto punto me regresó al escalar alfa. ¿Ok? Ahora tenemos el producto punto A punto un escalar. Y esto es igual a cero. ¿Esto es posible? No puede ser posible. Porque el producto punto, el producto punto es una operación entre vectores. Entonces, desde aquí, este primer enunciado no es posible. No podemos hacer dicha operación justamente porque el producto punto es una operación netamente entre vectores. Entonces, al ser una operación netamente entre vectores, no podríamos hacer justamente este problema. ¿Ok? Entonces, el primer enunciado ya de por sí es falso. Justamente es falso porque, ¿cuál es la palabra? Justamente es falso porque no se puede hacer un triple producto punto. ¿Ok? Eh, bueno, si se dan cuenta, vamos por buen camino, porque ya vemos aquí que la primera es falsa. Ahora, el segundo. El segundo enunciado me dice, oye, A punto B es mayor que cero. Ok. Esto es solamente cuando ocurre. Si tenemos A punto B por definición es igual a la magnitud del vector A, la magnitud del vector B y el coseno del ángulo que estaría entre los vectores, ¿cierto? Es decir, entre los vectores A y B. ¿Ok? ¿Ya? Y vamos a dibujar los vectores, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver que aquí está nuestro vector A y nuestro vector B, ¿verdad? Dibujemos eso. Coloquemos aquí el vector A representativo, ¿ok? El vector A, y acá forma 20 grados, ¿cierto? ¿Sí o no? Forma 20 grados. Ahora, ese vector A, démonos cuenta que por la propiedad de que los vectores se los puede trasladar sobre su misma línea de acción, ¿verdad? Es decir, sobre esta línea imaginaria que estoy aquí trazando, nosotros podemos trasladar a nuestro vector A durante toda esta línea, ¿ok? Entonces, si nosotros trasladamos al vector A sobre toda esta línea, ¿ok? Miren, un poquito más inclinadito ha sido, ¿ya? Ahí, ¿lo ven? Tuki. Nosotros podemos hacer esto de tal forma que ahora nuestro vector B esté justamente, el vector esté entre ambos vectores, ¿sí o no? Ahí estaría el vector A y nuestro vector B, ¿cierto? Simplemente aplicamos esta propiedad de traslación de los vectores. Listo. ¿Ok? Aplicamos esa propiedad. Ahora, nosotros sabemos que el ángulo que se forma justamente entre el vector B y esa línea de acción es de 50 grados, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Acá forma 50 grados. Ahora, nosotros sabemos que el ángulo que se forma en una línea recta, como es la línea de acción del vector A, ¿cuánto tiene que medir? Déjenme esto, lo voy a ver, voy a hacer un copia y pega para que lo puedan ver mejor. Control C, control V, ¿ya? Y esta la voy a pintar de un color, este vector. ¿Cuántos grados forma una línea recta? A ver, ¿cuántos grados, chicos? El ángulo que se forma ahí es completamente de 180 grados, ¿sí o no?
El ángulo que se forma ahí es un ángulo de 180 grados. Ok. Sabiendo esa información que hay un ángulo de 180 grados, el ángulo que se dibuja entre los vectores A y B, que sería solamente esta porción, que es el ángulo alfa, el ángulo tita, que le acabo de dar de nombre, ¿verdad? ¿Qué debe cumplir? Que ese ángulo tita más esos 50 grados tienen que ser igual a los 180 grados, ¿verdad? Es decir, que tita es igual a 180 grados menos 50 grados, es decir, 130 grados, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos ese ángulo entre los vectores. Ahora, simplemente a nosotros nos basta una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Nosotros sabemos que el coseno, ¿verdad? Es una función acotada, ¿verdad? ¿Entre qué valores se encuentra? El coseno está entre -1 y 1, ¿verdad? Si el coseno es mayor a 90 grados, ¿cierto? Recordemos que el coseno de un ángulo es positivo cuando ¿qué? Cuando está entre 0 y 90 grados, ¿verdad? Entre 0 y 90 grados, si ustedes se acuerdan, el coseno es positivo, ¿cierto? Bien, el coseno de tita es mayor a 0, se encuentra entre, justamente, podríamos colocarlo acá, entre 1 y vamos a poner el 0 sin incluir. ¿Cuándo qué? Cuando el ángulo era coseno de 0, ¿cuánto valía? 1, ¿verdad? Y como máximo el 90 grados me producía que se dé 0, ¿verdad? En este caso, como pusimos el 0 sin incluir, no ponemos esos 90 grados. ¿Y de ahí qué pasaba? De ahí pasaba que después de esos 90 grados, el coseno tomaba valores negativos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? El coseno tomaba valores negativos ¿de dónde a dónde? Desde esos 270 grados, ¿cierto? Hasta los 90 grados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Es decir, que debido a este ángulo de 30 grados, ¿verdad? Este ángulo de 130 grados, que de hecho si ustedes lo colocan en calculadora, ¿verdad? A punto B, esta es la magnitud de A, la magnitud de B, y el coseno de 130 grados, nosotros sabemos que este coseno de 130 grados nos va a devolver un valor negativo, ¿cierto? Un negativo. No sabemos cuál es, no nos importa. Y sabemos que la multiplicación de estos valores es positivo, ¿verdad? Entonces, positivo por negativo es negativo. En otras palabras, esta operación de A punto B es un valor negativo, es menor a cero, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un valor negativo. Entonces, ya sabemos que este enunciado que a mí me estaban dando, esta proposición, también ya sabemos que es falsa, ¿sí o no? Ya sabemos que esta primera proposición es falsa, esta segunda proposición también es falsa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todos estamos de acuerdo? Ya. Y ahora, el último enunciado que me dice, oye, tercer enunciado, B punto C es igual a cero. Desde aquí ya les digo que este es verdadero. Ok. Esta sí es verdadera. Simplemente, ¿qué se hace? Se hace la propiedad de traslación otra vez. Tenemos aquí nuestro vector C, en la línea de acción del vector B, trasladamos y dense cuenta que estos 90 grados se siguen manteniendo. ¿Ok? Dense cuenta que aquí vamos a tener un vector C, aquí estaría la línea de acción del vector B, supongamos, que aquí voy a dibujar el vector B, ¿ya? Aquí está nuestro vector B, y simplemente, obviamente, si aquí se formaban 90 grados en esta línea, acá también se forman 90 grados, es fácil de observar. Entonces, si ahí se forman 90 grados y aquí también, ¿cierto? Cuando tenemos dos vectores perpendiculares entre sí, ¿verdad? El producto punto es cero. Esa es la condición de perpendicularidad. ¿De acuerdo? Y ya, tendríamos eso, B punto C cero. Y ahora simplemente nosotros ya podemos marcar cuál es la opción correcta, ¿verdad? Solo uno y 2 son enunciados falsos, ¿verdad? ¿Alguna duda ahí que tengan? ¿O todos estamos bien?
¿Ya? ¿Todos bien o alguien que no esté bien? Esto es pura teoría de vectores, ¿verdad? Vamos con otro problema. Tuki. Vamos a otro problema teórico. ¿Qué nos dice acá? Un cuerpo se mueve con rapidez constante recorriendo la trayectoria ABC, ¿verdad? Es decir, que se mueve de aquí para acá y para acá, ¿cierto? Si los tramos AB y BC miden una misma longitud, es decir, una longitud D, entonces es verdad que la magnitud de la velocidad media es igual a la rapidez media del cuerpo. Hay que ver si es verdad. ¿Qué más nos dice? La velocidad del cuerpo es constante durante todo el trayecto. Eso ya es fácil más o menos ver por qué no sería verdadero. La velocidad media en el tramo AB es igual a la velocidad media en el tramo BC. La magnitud de la velocidad media del tramo AB es igual a la magnitud del tramo BC, por aquí podría estar. Y la magnitud de la velocidad media en todo el recorrido es 2D sobre T. Muy bien, ¿ya? ¿Qué tal ven este problema teórico? Ya, vamos viendo. Lo primero que yo quiero que ustedes se recuerden, por definición, siempre recuerden que el vector velocidad media es un vector, la velocidad media. ¿A qué me hace referencia? Al cambio en el vector posición, ¿verdad? El cambio de la posición entre el cambio en el tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo hasta ahí? Esa es la velocidad media. O el desplazamiento, el intervalo de tiempo. Y en cambio, la rapidez media, S, ¿verdad? S barra, en cambio es la distancia total que uno recorre en el intervalo de tiempo que estamos moviendo, ¿ok? Ya. De manera que aquí tenemos velocidad media y tenemos la rapidez S barra. El uno, recordemos que esto es una cantidad vectorial, ¿verdad? Vectorial. Y esta en cambio es una cantidad escalar. Listo. ¿Qué otra condición importante? Que S barra es mayor o igual que la magnitud del vector velocidad media. Siempre se va a cumplir esta condición, que la rapidez media va a ser mayor o igual que el vector, que la magnitud del vector velocidad media, ¿ok? Esto recordemos que cuando está entre barras hace referencia a la magnitud del vector, ¿ok? Listo. Entonces, a ver, nos dice, la magnitud de la velocidad media es igual a la rapidez media del cuerpo, pues démonos cuenta de lo siguiente. Nos dicen que parte de aquí de un tiempo t sub 0 igual a 0 segundos y termina llegando acá en un tiempo t igual a un tiempo t, nos dice simplemente. Ahora, nos dicen que se mueve con rapidez constante. ¿Qué significa rapidez constante? Eso significa que la velocidad con la que se mueve el cuerpo
En magnitud, ojo, solamente en magnitud es constante. Eso es lo que se hace referencia. Rapidez constante, lo único que nos hace referencia es que se mueve con el vector no cambia en magnitud, ¿ok? La rapidez constante es diferente de la velocidad constante, ¿ok? Listo. Conociendo eso, en teoría, ¿qué significa? Que Pepito Juancho va por aquí, se mueve con este vector de velocidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, para matar un problema, cuando Pepito Juancho ahora esté viajando de B a C, ¿cierto? Sumamos que esta es la velocidad de B a C y esta es la velocidad que lleva de B a A, ¿verdad? Es constante. La velocidad permaneció constante durante todo el trayecto. Ojo, lo que sí es constante es que la magnitud de estos dos vectores en el tramo AB es la misma que en el tramo BC. ¿Ok? Eso sí es constante. Pero ahora, la velocidad permaneció constante. A ver. ¿Permanece o no permanece constante? Yo quiero ver eso. ¿Qué me dicen ustedes? TikTok. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Viendo este gráfico, la velocidad permaneció constante. No, ¿verdad? No. Dense cuenta que la velocidad, esto es un vector. La respuesta es no, no permanece constante, porque sí hay un cambio en su dirección. Si la velocidad hubiera permanecido constante, la velocidad que la partícula lleva en el tramo, pero esto démonos cuenta que no se cumple, porque en este tramo AB la partícula lleva una velocidad hacia arriba. Eso sí está bien, la lleva hacia arriba. Y acá en cambio la lleva hacia abajo. Entonces la velocidad no permanece constante, ¿cierto? La lleva diferente. Ahora, ya con esto matamos el literal B, ¿verdad? La velocidad del cuerpo no es constante durante toda la trayectoria. Otra cosa más, la velocidad media, ¿creen que vaya a ser igual en el tramo AB que en el tramo BC? Tampoco, ¿por qué? Porque si yo parto de A y llego hasta B, ¿verdad? ¿Cuál es ese primer cambio de posición? ¿Cuál es ese primer vector de desplazamiento que hay en el tramo AB? Si lo graficamos, simplemente es unir de aquí a acá, ¿verdad? Ese es nuestro vector del cambio de posición que hay de A a B, ¿cierto? Y ahora, si hacemos lo mismo, pero con el tramo BC, ¿cierto? Será el vector que une el punto B hacia el punto C. Ese es el cambio en la posición que hay de B hacia C. ¿Ya? Démonos cuenta que por definición, la velocidad media es ¿qué cosa? El cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo. Ahora, ¿quién me va a indicar la dirección? De manera teórica, nosotros sabemos que la velocidad media siempre, ojo, siempre, el vector velocidad media siempre sigue la dirección del desplazamiento. Siempre va a seguir su dirección. Entonces, aquí es fácil observar qué cosa. De aquí a acá, el vector velocidad media también apuntaría hacia arriba. Y acá, en cambio, el vector velocidad media apunta hacia abajo. Entonces, en otras palabras, aquí tampoco se va a cumplir que la velocidad media que nosotros tenemos en el tramo AB es completamente diferente a la velocidad media que nosotros tendríamos en el tramo BC. Como vectores son completamente diferentes. No podemos decir que sean lo mismo. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos ir matando, ¿verdad? ¿Qué no se cumple? Este de acá se muere, este de acá se muere. ¿Ya?
Luego nos dicen, la magnitud de la velocidad media en todo el recorrido es 2 veces la distancia sobre el tiempo. Eso es falso. ¿Saben por qué es falso? Otra vez hagamos el análisis, ¿cierto? Ya. Tú que colocamos aquí la imagen. ¿De dónde a dónde nosotros nos movemos? Este es nuestro inicio, ¿verdad? ¿Y dónde está el final? Acá, ¿verdad? Ahora, algo sumamente chévere es que si aquí hay 60 grados y acá hay 60 grados, ¿cuántos grados hay acá? 60 también, ¿verdad? Un triángulo equilátero, ¿verdad? Esta figura que nosotros tenemos acá es un triángulo equilátero, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Están vivos o no están vivos, chicos? ¿Sí? Tenemos un triángulo equilátero, entonces, todos sus lados son iguales, ¿verdad? Si todos sus lados son iguales, yo sé que de aquí a acá mide un valor D, ¿cierto? Y de aquí a acá, obviamente, también vale ese valor D. Listo. ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? La velocidad media. ¿Qué hay de inicio hacia fin? Como yo les dije, el vector de desplazamiento es solamente el vector que une ¿qué cosa? El inicio con el final. Directamente es esa línea recta que mueve el inicio con el final. Entonces, la velocidad media para todo el trayecto, ¿verdad? ¿Cuál es? Es ese vector de desplazamiento que hay de A hacia C entre el intervalo de tiempo. ¿Cuál es nuestro intervalo de tiempo? Pues obviamente nos dicen que llega ya en un tiempo t y el tiempo t sub cero que parte lo tomamos como cero. Entonces, ese intervalo de tiempo que tiene es simplemente un tiempo t, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el desplazamiento? Démonos cuenta que es un vector que apunta solamente hacia la derecha. ¿Y cuánto vale su magnitud? Solamente vale d. Entonces, este es un vector d por el unitario i sobre t. Esa es la velocidad media para todo el trayecto. Esto vale su magnitud, que es d, y su dirección es el unitario i. Entonces, ahora vamos acá. La magnitud de la velocidad media de todo el recorrido es esa. No, ¿verdad? Esto también es falso. Ahora, ¿cuál sí sería, de dónde sale ese 2D sobre t? De la rapidez media. La rapidez media es la distancia total sobre el intervalo de tiempo. ¿Cuánto recorre de manera escalar? ¿Cuánta distancia se mueve? Dense cuenta que se mueve de aquí a acá una distancia y de aquí a acá otra longitud, ¿verdad? Dos longitudes d. Entonces, ¿cuánto recorre de distancia en total? La distancia total es lo que él se ha recorrido, la longitud que él recorre. ¿Ok? ¿Cuánto es? D y D, 2D, ¿verdad? Tenemos acá D más D sobre el intervalo de tiempo, que es el mismo que este. Entonces tenemos 2D sobre el tiempo. Ah, dense cuenta que esta es la rapidez media. Y esta, en cambio, es la velocidad media. Dense cuenta que la magnitud de ese vector velocidad media, simplemente ¿cuál sería? D sobre T. Y la rapidez simplemente es 2 veces D sobre T. Dense cuenta que no son iguales en magnitud, ¿cierto? Entonces ya nosotros tenemos la respuesta correcta directamente por un análisis de, ¿cuál sería la palabra? Correcto. Esta sería la respuesta correcta, que la magnitud de la velocidad media de A a B es la misma que de B a C. ¿Por qué sería la misma? Porque por la simetría y porque se mueve con rapidez constante, el tiempo en que llega acá es un tiempo t medio, y acá vale t. Entonces, si hiciéramos el análisis, la magnitud de esas dos velocidades medias sí son las mismas, pero en dirección son diferentes. Eso quiero que les quede bastante en claro. Un análisis vectorial y un análisis escalar, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta ahí o están claros?
¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta o algo que no hayan entendido, algo que esté en modo y eso? A ver, cuenten. ¿Alguna pregunta o si entendieron esta solución? Dense cuenta que es una pregunta bastante teórica. Todo es teoría de vector más que nada. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Todo claro, dicen por ahí. Ok. Espero que sí sea todo claro, ¿no? Que se queden con algo que no hayan entendido. Si tienen algo que no hayan entendido, pueden preguntar, son libres. Ya lo saben. Pueden preguntar, pero aquí no. Listo. Tuki tuki. ¿Qué nos dice este problema? En la siguiente gráfica se muestra la velocidad en función de un tiempo de una partícula que se mueve en línea recta. Ya sabemos que es una partícula que se mueve en línea recta y de la cual se puede asegurar qué cosa. Nos pide que se puede asegurar, es decir, que es verdad. Ok. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes se acuerden? Dicen, el intervalo de tiempo 0 a 2 segundos, la velocidad tiene dirección opuesta a la aceleración. O sea, de aquí a acá, la velocidad y las aceleraciones son opuestos. Luego nos dicen, en el intervalo de 2 a 4 segundos, la partícula está en reposo, es decir, acá. En el intervalo de t igual a 5 segundos, la velocidad cambia de dirección, nos preguntan. Y luego nos dice, para toda la trayectoria, el desplazamiento y la distancia recorrida tienen el mismo valor y para toda la trayectoria el movimiento es uniforme. Muy bien, ¿cómo nosotros leemos esto? Lo primero que quiero que ustedes se acuerden es lo siguiente. En gráficas, velocidad contra tiempo, ¿ok? Velocidad versus tiempo, t, en segundos. Lo primero que yo quiero que se acuerden es lo siguiente. El área bajo la curva, que es nada más ni nada menos que una integral, es el desplazamiento, ¿ok? El área bajo la curva, que es nada más ni nada menos que una integral, representa el desplazamiento, ¿ok? Pero para que no se traumen, simplemente el área bajo la curva representa delta de x. En otras palabras, otra observación muy importante es que esto tiene signos. El área bajo la curva tiene signos que me representan desplazamientos positivos o desplazamientos negativos, ¿ok? Si es sobre el eje del tiempo, delta de x es positivo. Pero si es por debajo del eje del tiempo, entonces delta de x es negativo. ¿A qué me hago referencia con eso? Que si la gráfica continuara por acá, ¿ok? Esta área que nosotros observamos acá, debajo del eje del tiempo, es negativo. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, ¿ya? Que hay desplazamientos negativos. Y ahora, la distancia para este tipo de análisis es
la suma de todas las áreas, nada más. Es la suma de todas las áreas. La suma de todas las áreas. Pero recuerden que cuando yo hablo de área, ya me estoy refiriendo al escalar. Es decir, que acá yo ya no analizo si va a tener valor negativo o valor positivo, sino que directamente sumo el valor de esa área, que es positiva. Un área es positiva, ¿verdad? Esas son las diferencias cuando nosotros queremos distancia y cuando queremos desplazamiento. Ok. La segunda cosa que quiero que ustedes se acuerden, el intercepto vertical, cuando el tiempo es de 0 segundos, ¿saben qué representa? ¿Qué creen que representa este intercepto cuando el tiempo vale cero? Aquí. ¿Qué creen que representa esos 10 metros sobre segundos? A ver, ¿qué creen que representa? Usen su cabecita. Si aquí es tiempo cero y tengo una velocidad de 10, ¿qué significa? ¿Qué creen que representa? No, esto es gráfica velocidad contra tiempo. Piénsenlo un poquito más. ¿Qué representa estos 10? Ese intercepto cuando el tiempo vale cero. Si es gráfica velocidad contra tiempo. Eso, la velocidad inicial. Eso quiero que les queden. Ese intercepto representa la velocidad inicial. ¿Por qué les hago hincapié con esto? Para que ustedes aprendan también cuando pasen, aprendan a hacer informes de laboratorio en física, que en esa parte se suelen caer. ¿Qué más quiero que ustedes se den cuenta? Lo siguiente, la pendiente en este tipo de gráficas, bueno, la pendiente en un punto representa la aceleración instantánea. Bueno, realmente aquí, para ser exactos, la pendiente de la recta tangente en un punto representa esa aceleración instantánea. En este caso, como nosotros analizamos gráficas lineales, no es nada más ni nada menos que la pendiente que hay aquí. ¿Ok? Eso es lo que estamos analizando. Ahora, démonos cuenta que aquí nosotros tenemos varios datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? Miren, aquí, ¿cuál es la pendiente? Aquí va a haber una pendiente positiva, ¿sí o no? Aquí es una gráfica de pendiente positiva. Acá hay pendiente, no, entonces la aceleración es cero. Y acá en cambio, ¿qué tengo? Tengo una pendiente negativa, es decir, que aquí acelera de manera negativa. Y acá, por último, también hay otra pendiente positiva. Entonces, en base a esto, nosotros podemos analizar cuál es el movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Vamos a analizar. Cuando está en tiempo cero, la partícula, que sería esta, parte con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo en línea recta, ¿ok? ¿Y cuál es la aceleración que hay durante todo este tramo? Una aceleración A, ¿ok?
Es decir, que aquí la partícula acelera y dense cuenta que la propia gráfica me dice, tú aceleras hasta que tienes velocidad de 40 metros sobre segundo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando llega, la partícula llega con una velocidad v de 40 metros sobre segundo en unitario i. ¿Sí o no? Eso es lo que me está diciendo la gráfica. Me dice, oye, tú aceleras hasta que llegas a 40 metros sobre segundo. De ahí, ¿qué pasa? De ahí tú no aceleras, pero sigues moviéndote con una velocidad. Tú aquí no aceleras, pero sigues moviéndote. ¿Hasta qué tiempo? Hasta los 4 segundos. Es decir, que hasta que llega tiempo t igual a 4 segundos, esta partícula se mantiene con un movimiento no acelerado, tiene aceleración cero, ¿verdad? Acá, en este tramo, de 0 a 2 segundos, hay un mRV, porque acelera la partícula, hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero de aquí a acá, de 0 a 40 segundos, hay un mRU. ¿Por qué hay un mRU? Porque no acelera, ¿verdad? Acá no acelera, acá llega la partícula con el mismo movimiento, con la misma velocidad, de 40 metros sobre segundo en el unitario I. De ahí, ¿qué me dice la gráfica? Me dice, oye, de 4 o 5 segundos tú vuelves a tener otra aceleración, vuelves a acelerar. De manera que ahora, cuando llegues acá, el tiempo t igual a 5 segundos, ya no te mueves con con el mismo movimiento, sino que aquí agarras y te aceleras con otra aceleración diferente. Bueno, no sabemos si es la misma, no me importa realmente. Pero ahora llegas con una velocidad de 50 metros sobre segundo en el unitario I. Acá hay un mRV. Aquí que hay, acelera, acá no acelera y acá acelera, ¿verdad? Que es v constante. ¿Sí o no? Eso es lo que me está indicando la gráfica. Y después, por último, donde uno se puede confundir, es que aquí uno ve pendiente negativa. Y aquí uno dice, ah, aquí hay pendiente negativa. Entonces aquí cambió de dirección del cuerpo. Pero no es verdad. ¿Por qué no es verdad, chicos? Porque lo que pase hasta el tiempo t igual a 7 segundos, dense cuenta que la velocidad permanece positiva. Aquí me dicen que la velocidad es positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Lo único que pasó es que dense cuenta que acá la velocidad se redujo hasta 20 i metros sobre segundo. ¿Qué significa? Que en ese tramo la aceleración que estuvo interactuando es una aceleración negativa. ¿Qué significa que hubiera una aceleración negativa y la velocidad fuera positiva? ¿Qué es esto? Es un mRV desacelerado. Eso es lo que nosotros estamos observando realmente. Si se dan cuenta, tú que acelero, me mantengo con velocidad constante, vuelvo a acelerar y después empiezo a frenar. Eso es lo que me está explicando esta gráfica. Eso es lo que este es el modelo que nosotros estamos viendo. Esto es todo lo que me está representando la gráfica. ¿Ok? ¿Qué más me importa a mí saber de la gráfica? ¿Saben cuándo cambia de dirección? ¿Saben cuándo cambia de dirección? En una gráfica velocidad contra tiempo, los cambios de dirección se dan en estos tramos. Mira, tiempo, velocidad, supongo dirección. En la dirección. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque acá tenemos velocidad positiva y acá en cambio tenemos velocidad negativa. Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Que acá Pepito Juancho se mueve hacia la derecha hasta que llega a un punto que miren, ¿qué pasa acá? Tengo velocidad cero, es decir, que freno y después empiezo a moverme con velocidad negativa. Es decir, que acá me empiezo a mover hacia la izquierda, porque tengo velocidad negativa. Sigo moviéndome velocidad negativa, hasta que llego a frenar otra vez por una aceleración positiva en este caso, que me hace frenar y ahora me empiezo a mover hacia la derecha. Eso es lo que significa. Ahí hay cambios de dirección. En este caso, nosotros podemos ver que no tenemos ningún cambio en la dirección del cuerpo, ¿verdad? Solamente nos mantenemos en la porción positiva, ¿ya? Entonces, ahora veamos qué literales podemos matar.
En el intervalo de 0 a 2 segundos, la velocidad tiene dirección opuesta, falso, porque está acelerando. De 2 a 4, la partícula está en reposo, falso, está en movimiento. De 5, en el intervalo de 5 segundos, es decir, acá, cambia la dirección, tampoco, es falso. Para toda la trayectoria, el movimiento es uniforme, falso. ¿Verdad? Todo el movimiento no fue uniforme, tuvo movimientos donde aceleró, otros donde sí fue uniforme, otros donde aceleró y otros donde desaceleró. Entonces, aquí de manera directa ya sabemos cuál es la opción correcta también. Ahora, ¿cuál es otra forma rápida de darnos cuenta que ese es el enunciado correcto? Con lo que les dije hace un ratito, que el desplazamiento es el área bajo la curva. Dense cuenta que aquí, toda esta área bajo la curva, ¿verdad? Solo se mantuvo en la derecha, ¿sí o no? Esto es un desplazamiento delta de x positivo. Es decir, que el movimiento fue solo a la derecha. ¿Sí o no? Eso podemos darnos cuenta. Y a su vez, nosotros sabemos que el área es igual a la distancia. En otras palabras, en efecto, para toda la trayectoria, el desplazamiento y la distancia tienen el mismo valor en magnitud. ¿Ya? Dense cuenta cómo podemos relacionar todo. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos estudiar cómo es el movimiento de un cuerpo también? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido aquí de manera teórica? ¿Algo que hayan dicho está raro? ¿Ya? ¿Todos estamos bien o alguien que no haya entendido? ¿Algo que no hayan entendido? Listo. ¿Qué nos dice este otro problema? Otro problema teórico. Esto es un sistema de transmisión. Verán. Dice que dos discos están conectados, como está en la figura, de manera uniforme, y nos dice cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Aquí hay que asumir una cosa. ¿Por qué les digo que hay que asumir una cosa? Hay que asumir que el radio de esta rueda A es menor que el radio de esta rueda B, por la gráfica. Porque realmente, si tomáramos como ambos radios iguales, no llegaríamos a ninguna respuesta. Ahora, otra cosa que sí me confunde un poquito, les voy a ser sincero, es este enunciado. Porque nos dice que la rapidez lineal en ambos discos es la misma en cualquier punto. Yo asumo que ahí quisieron poner velocidad lineal realmente. Ahí sí le veo para que esto sería falso, pero si es rapidez lineal, no tanto. O bueno, tal vez también ya sé ya sé a qué hacen referencia. Muy bien. Eh, Directamente, ¿por qué la A es la verdadera? La A es la verdadera porque esto se conoce como un sistema de transmisión. Al tener este tipo de sistemas, que es un sistema de transmisión,
No sé si ustedes ya los hayan visto alguna vez, ¿ya? Si han visto cómo funcionan. Sí, son sistemas en los cuales si tú agarras y pones un objeto aquí, se empieza a mover de la misma forma sobre la cuerda, sobre donde está colocado. Eso es un sistema de transmisión. Es decir, que la rapidez que hay en este punto es la misma que hay en este punto. ¿Ok? Y sobre todo porque la rapidez se mantiene constante. Dice que está girando, nos dicen que ambos discos están conectados girando de manera uniforme. ¿Qué significa que ambos discos estén girando de manera uniforme? Que la rapidez angular permanece constante para el disco B y la rapidez angular para el disco A también permanece constante. Eso es lo que hace referencia simplemente. ¿Ya? Alguien se desmuteó por error, creo. Ya lo muteé. Listo. Ahora, como decía, la rapidez en estos puntos de transmisión, es decir, la magnitud de esta velocidad, ya, en estos puntos donde está conectada la banda, por ejemplo, esta rapidez en B, es la misma que va a tener por transmisión en este punto A. Ojo, rapidez. La rapidez es la magnitud de esa velocidad en ese punto, ¿ok? Entonces, por eso es que este primer enunciado es el correcto, de manera directa. Ahora, ¿por qué los otros son falsos? Vamos a analizar las rapideces angulares. Nosotros sabemos que la rapidez en A es la misma que la rapidez en B, por transmisión, ¿ok? Pero la rapidez lineal, ¿cierto? La rapidez es la rapidez angular por el radio, ¿sí o no? Esto es en términos de magnitud, ¿ok? Y aquí démonos cuenta que podemos tener una relación, ¿verdad? ¿Cuál es la relación? Que la rapidez angular de A por el radio de A es igual a la rapidez angular de B por el radio de B. ¿Sí o no? Y de aquí démonos cuenta que tenemos una relación, ¿cierto? ¿Cuál es la relación? ¿Si han visto este tipo de relaciones? Dense cuenta que si nosotros hacemos que sea más chiquito el radio de A, ¿qué debe pasar? Para que esto se mantenga constante, el radio de B tiene que aumentar. Y a su vez, si hacemos más chiquito el radio de A, para que este término se mantenga constante, ¿quién tiene que aumentar? La rapidez angular de A. Y acá, por consecuencia, si el radio de B es más grande, este término de acá tiene que decrementar para que la relación se mantenga. En otras palabras, si el radio de A es cada vez más pequeño, su rapidez angular aumenta. Tiene todo el sentido del mundo. Mientras más chiquito es el radio, más rápido puede girar esto, más giros puede dar. Y para que se mantenga esta relación con el otro radio, el radio de B tiene que ser mayor, justo como vemos en el gráfico, y al ser más grande el radio, le toma más tiempo en girar. ¿Sí, no? Es decir, tenemos menor rapidez angular. Dense cuenta. ¿Sí o no? Otra forma de ver esta relación, si no la ven ahí, ¿cuál es? WA es igual a WB por la relación del radio B sobre el radio A, ¿sí o no? Relación del radio B sobre el radio A. Y de aquí otra vez podemos ver, a menor radio, mayor rapidez angular. ¿Sí o no? Miren, si el radio de A decrementa, aumenta la rapidez angular de B. ¿Sí o no? Si se dan cuenta, algo tan bonito. Por eso es que nosotros podemos decir que en este caso la rapidez angular de A es mayor que la rapidez angular de B. Y a su vez, el radio de A es menor que el radio de B. ¿Sí o no?
tal y como está acá. La rapidez angular del disco A es menor que la rapidez angular del disco B, falso. La rapidez angular son iguales, falso. La rapidez lineal de ambos discos es diferente, tampoco. Porque la rapidez lineal tiene que ser la misma. Pero nos dice, la rapidez lineal en ambos discos es la misma en cualquier punto. Por esta parte es que esto se vuelve falso. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Dónde está para dibujar? No es lo mismo, por ejemplo, esta es la partícula A, ok, bueno, quiero cambiarla de color. Ya, ahí. Este supongamos que es nuestro disco A, ya. No es lo mismo la rapidez que está conectada en un punto en la periferia, ojo, que permanece en magnitud constante, ¿verdad? No es lo mismo analizar esta rapidez en los puntos de las periferias, que si nosotros ahora lo analizamos, esto es a una distancia r, ¿verdad? A que nosotros ahora analicemos cuál es la rapidez a un punto más pequeño. Por ejemplo, ¿qué tal si ahora nosotros analizamos cuál es la rapidez en la mitad, es decir, a r medios? Nosotros sabemos que esto gira con la misma rapidez angular, ¿cierto? Esto va a girar con la misma rapidez angular, ¿ya? La rapidez angular solamente que relaciona cuánto ángulo recorremos en intervalo de tiempo, es decir, que si fuera mayor el radio no le importaría, porque de igual forma se seguiría moviendo con la misma rapidez angular, ¿ok? Entonces, ahora analicemos cuál es esa rapidez que tendría aquí la partícula en este punto. ¿Cuál sería? Sabemos que la rapidez angular en ambos puntos, ¿verdad? Voy a dar de nombre, este es el punto P, la rapidez angular en P, como la rapidez angular en este punto que le voy a dar de nombre A, es la misma, ¿ok? Es la misma. ¿La rapidez angular qué es? Si sabemos que B es igual a WR, entonces B sobre R es igual a la rapidez angular. Entonces, ¿qué vamos a tener? La rapidez de P sobre el radio de P. ¿Es igual a qué cosa? La rapidez de A sobre el radio de A. Aquí, ¿qué sabemos? El radio de P es el radio en la mitad, y en cambio el radio en un punto en la periferia simplemente es R, ¿verdad? Y de aquí, ¿qué relación obtenemos? Que la rapidez en P sobre el radio entre 2, ¿verdad? Es igual a la rapidez en A sobre el radio en A. ¿Y de aquí qué podemos obtener? Bueno, aquí simplemente es R, ¿verdad? Este 2 subiría al numerador, ¿verdad? Entonces tenemos dos veces rapidez de P sobre el radio es igual a la rapidez en A sobre el radio. ¿Y qué pasa? Radio con radio se simplifica y en otras palabras, la rapidez en el punto A es dos veces la rapidez en el punto P. ¿Ok? Es decir, que a mayor radio, mayor rapidez lineal. Y por eso es que este punto, este literal de E es falso. ¿Se dan cuenta? De manera teórica esto es lo que pasa. Donde está la banda, la rapidez sí es la misma. En todos estos puntos donde está la banda. Rapidez, háganse acuerdo que es la magnitud, ¿ok? Rapidez hace referencia a la magnitud de la velocidad instantánea, ¿ok? Eso es rapidez, no se olviden de eso. Entonces, en efecto, ¿entendieron todos estos enunciados? ¿Cacharon por qué esto de acá, cacharon todo o algo que no habían entendido? Y ahí creo que murieron todas las preguntas teóricas, parece. Ah, no, aún quedan algunos.
¿Todos entendieron la respuesta, la resolución? Nomás hasta las 4 nos vamos a quedar. Y tengo que almorzar y no he almorzado. Ya. Dense cuenta que les estoy explicando todas las partes teóricas, ¿verdad? Estoy explicando cada una de las partes teóricas para que no se les vaya a olvidar. ¿Ok? ¿Todos entendieron este análisis o algo que no hayan entendido? ¿Todos lo entendieron? Espero que hayan entendido todo. ¿Qué nos dice ahora? Esta pregunta es rápida también. Un vehículo A se desplaza hacia el norte a una rapidez de 70 kilómetros hora. Otro vehículo B se mueve hacia el oeste con una rapidez de 40 kilómetros hora, ¿verdad? Y nos pide determinar la velocidad del vehículo B con respecto a una persona al vehículo A, ¿verdad? Esto relativamente fácil, ¿verdad? Este es el norte, que es en el eje Y positivo, sur, que es en el eje Y negativo, este, que es en el eje X positivo, y oeste, que es en el eje X negativo, ¿cierto? Entonces, nos dicen que un vehículo A se desplaza hacia el norte, ¿verdad? Es decir, la velocidad de ese auto A con respecto a tierra es simplemente un vector 70J kilómetros hora de manera positiva, ¿verdad? Y la velocidad del auto B con respecto a tierra, en cambio, me dicen que se mueve hacia el oeste. Es decir, que hacia el oeste es negativo. ¿Y cuál es unitario? Y, ¿verdad? Menos 40 y kilómetros hora. ¿Y ahora qué me preguntan? Determine la velocidad del auto B con respecto a la persona en A. Es decir, la velocidad relativa de B con respecto a A no es nada más ni nada menos que la resta de estas velocidades relativas. La velocidad de B menos la velocidad de A con respecto a tierra. En otras palabras, ¿qué vamos a tener? Esto de acá hacemos que es menos 40i y acá va a quedar menos 70j. Y dense cuenta, tenemos la solución, ¿cierto? La velocidad del auto B con respecto al auto A, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? Simplemente es menos 40i menos 70j kilómetros hora. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Acá un ejercicio relativamente sencillo, ¿verdad? Solamente era despejar datos, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de algo que no haya entendido? ¿O todos estamos ok? Simplemente ahí no hay nada más que volver a explicar. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? ¿Me confirman en el chat? Por favor. Solo es esto. ¿Qué nos dice acá? Nos dice, una persona que se encuentra escalando una montaña, guinda de una cuerda que tiene un pequeño asiento, que es el que vemos acá, como se muestra en la figura, y nos dice cuál es el par acción-reacción de la fuerza de la persona. Eso también es de manera teórica. El par acción-reacción de esta fuerza teórica, ¿quién creen que es? ¿Verdad? Siempre, siempre, siempre el par acción-reacción del peso
es otra vez, voy a tomar de referencia a nuestro planetita Tierra que hemos dibujado anteriormente, un ratito. Tuki, lo vuelvo a colocar aquí en su espacio. Bajamos. A ver, dije que bajamos. Ahí está. Si este es nuestro planetita Tierra, ¿verdad? Y aquí está la persona siente un empujón hacia la Tierra. Ese empujón es la fuerza gravitacional, que con nosotros la conocemos como el peso. Esta la podemos tomar como una acción. La Tierra nos jala. ¿Y cuál es su reacción? La reacción la siente la Tierra. Esta acción está colocada sobre la persona. Recordemos que los pares acción-reacción nunca están colocados en el mismo cuerpo. Y ahora, a su vez, la Tierra siente una atracción, siente a su vez una atracción hacia la persona, hacia la Tierra. En teoría nosotros también jalamos a la Tierra hacia nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestra masa es tan pequeñita que, miren, esta es la fuerza de atracción gravitacional. Es una constante gravitación, la masa del planeta, nuestra masa, y la distancia de separación al cuadrado entre nosotros. Esa es la fuerza de atracción gravitacional. Pero nuestra masa es tan pequeñita que la fuerza con la que empujamos a la Tierra es tan minúscula que no es notable. Por eso es que cuando hay un astronauta acá, su fuerza de atracción disminuye, su fuerza de atracción es pequeñita. No puede jalar a la Tierra. Pero en cambio, si esto se encuentra cerca de su órbita, la Tierra jala lo suficientemente fuerte al astronauta para que cuando nosotros ponemos satélites a orbitar, ¿saben qué es orbitar realmente? Si este es el planeta, cuando nosotros agarramos y colocamos un satélite, realmente lo que hace el satélite es caer. Esto que está haciendo el satélite es caer, que termina produciendo está cayendo en cada punto, pero de tal forma que termina dando una circunferencia. Bueno, eso es otro punto que no me quería ir. Pero, en fin, la fuerza de atracción que ejerce la persona sobre la Tierra es su par acción-reacción. ¿Ok? Recuerden que como condiciones, los pares acción-reacción como condición nunca, nunca están sobre el mismo cuerpo. ¿Ok? ¿Ok? Esa es una de sus primeras condiciones. Los pares acción-reacción nunca están sobre los mismos cuerpos. ¿Cuál es la segunda condición? En magnitud, ¿ok? Son iguales. Y la tercera condición son de direcciones opuestas. Y ya, esas son las condiciones que se tienen que acordar de los pares acción-reacción. Por eso es que a nosotros decimos en los libros, no sé si han leído, o algo que yo siempre les he dicho en clase, que la normal nunca es la reacción del peso. La normal nunca es la reacción del peso, porque no están. La primera parte es que se rompe la condición de que no están sobre el mismo cuerpo. Y también saben de dónde suele salir ese error que las personas dicen que la normal es la reacción del peso. Es que en superficies horizontales se suele cumplir, ¿verdad? Ustedes ya saben que la masa gravedad, ya que hay una fuerza de contacto normal, se suele producir esto, que la normal, en efecto, es opuesta en dirección y tras eso tiene la misma magnitud, pero se rompe la primera condición.
Y por eso hay gente que suele creer que son para acción-reacción. ¿Dónde se rompe eso de que la normal es igual al peso? En un plano inclinado. Dense cuenta que aquí en magnitud nunca son iguales, sino que la normal termina siendo la componente del peso horizontalmente, verticalmente, ¿ok? En plano inclinado. Ese es el pequeño error. ¿Hay alguna pregunta o todos estamos bien? ¿Todos estamos bien o alguien que no esté bien? ¿Ya? ¿Todos de acuerdo o alguien que diga no estoy de acuerdo o no haya entendido? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Están vivos en el chat, muchachos? ¿Están vivos en el chat? Ya. Si no veo nada en el chat, no sé si continuar o qué hacer. Veamos. Sobre un plano inclinado se encuentra un bloque de masa m. Sobre este bloque descansa un bloque de masa m2, el cual se encuentra atado a una pared mediante una cuerda ideal. Una fuerza constante F es aplicada al bloque de la parte inferior. Si se conoce que entre todas las superficies en contacto hay fricción y que el sistema está en reposo, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre para el bloque? Para el bloque de masa M1. Ok, ¿qué tal ven este problema? A nivel de graficar diagramas de cuerpo libre. Vamos yendo poquito a poquito, ¿verdad? Lo primero que sería, como siempre, ya sabemos que debemos dibujar el peso, ¿verdad? Agarremos y dibujemos el peso de este objeto, ¿cierto? Tuki, masa 1, gravedad del objeto. Ya. ¿Qué más va a tener? Al estar en contacto con la superficie, obviamente se va a producir una fuerza de contacto, ¿verdad? De la normal, ¿cierto? Tuki. Una fuerza de contacto de la normal que es perpendicular a la superficie, ¿verdad? ¿Ya? Dos fuerzas claves que siempre vamos a tener. Ahora, nos dicen que hay una fuerza F que está jalando el objeto. La dibujamos, ¿cierto? Acá estaría. Nuestra fuerza F horizontal. ¿Ya? ¿Y qué sabemos? El sistema está en reposo, como primera condición. Ahora, trata de caerse hacia abajo. ¿Qué pasa? Tuki, tiene que haber una fricción hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, en este punto, en la superficie, de haber una fuerza de fricción 1, ¿verdad? Que nos dicen ahí, fricción 1. ¿Qué más sabemos? Otra parte importante que se pueden equivocar es que aquí hay una superficie de contacto. Es decir, que el bloque M2 le realiza una fuerza de contacto sobre el bloque M1. Acá hay otro normal 2 que la realiza sobre el bloque M1. Tuki. Otra fuerza que hay que tenerle cuidado. Y ahora, nosotros sabemos que este sistema está en reposo. El bloque M2, ¿qué puede tender? A caerse hacia abajo, ¿sí o no?
o a ser jalado hacia la derecha, ¿verdad? Ahora, dense cuenta acá. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo con estas fuerzas o hay alguien que no? Ahora, al bloque M2, ¿qué le sucede? Es algo curioso. ¿Se acuerdan de marcos de referencias no inerciales? Si mi bloque M1 lo veo como un bus y el bus trata de moverse en esta dirección, este objeto siente un empujón de una fuerza ficticia. Esa fuerza ficticia lo trata de empujar hacia atrás. De manera que para evitar caerse, la fricción estática tiene que aparecer una fricción hacia adelante. ¿Para qué aparece hacia adelante? Para evitar que el objeto, por el empujón, se mueva hacia atrás. Y a su vez, ¿qué pasó? ¿Qué debe pasar? Tiene todo el sentido del mundo que la fricción vaya en esa dirección. ¿Por qué? Porque acá hay una tensión, ¿cierto? Acá hay una tensión. Y si esa fricción fuera hacia la izquierda, démonos cuenta que el sistema no estaría en reposo. Ahora, esta fricción es la que se siente del bloque M2. La reacción, ¿dónde creen que va a estar? La reacción la va a sentir el bloque de masa M1. El bloque de masa M1 va a sentir dicha reacción. Va a sentir en este punto a la fricción estática 2 para evitar todo esto, ¿ok? Aquí démonos cuenta que ocurre un empujón. Aquí hay un marco de referencia no inercial realmente, si esto cayera. O aunque también por lógica podemos ver esto, que la fricción estática debería ir en esta dirección para evitar que el bloque con la tensión se caiga, ¿ok? Porque la tensión que hace lo jala el bloque hacia atrás. Entonces, al ser jalado hacia atrás, la fricción tiene que ir hacia adelante. ¿Entendieron cómo realizar realmente este diagrama de cuerpo libre? Eso es lo que quiero que les quede bien en claro. Que también analicemos un poquito cómo son las fuerzas que están interactuando. ¿Ya? Ya. Realmente esta normal 2 que acabo de dar, que está mal el nombre, realmente esa normal 2 es la que nos indican acá, fuerza de contacto entre los bloques. Es decir, FC. Ahí estaría. Fuerza de contacto entre los bloques. ¿Hay alguna pregunta, inquietud? Aquí que tenemos. Utilizando un densímetro para una determinada sustancia se registra un valor de 1,67 gramos sobre centímetro cúbico. Luego de medir la masa de la sustancia en un recipiente, se midió 16,0 libras. Y nos pide determinar el volumen. Ok, entonces aquí estamos trabajando con dos mediciones. Ya, si hubieron clases presenciales, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos mediciones? La densidad del objeto, dicen que es 1,67 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Tres, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? Hemos medido la masa como 16,0 libras, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otra medición. Tres cifras significativas. Ok. Nosotros sabemos una relación muy bonita. ¿Cuál es esa relación muy bonita? Que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. En otras palabras, volumen es igual a la masa sobre la densidad del objeto. Ahora, queremos expresar esto en galones, ¿cierto?
¿verdad? Queremos expresar esto en galones. Así que lo primero es que si yo quiero obtener un volumen, lo principal sería hacer una conversión de unidades. ¿Qué voy a convertir? Podemos convertir la densidad, la podemos convertir a lo que sería libras sobre centímetro cúbico, o la masa la podemos convertir a gramos. Cualquiera de los dos datos va a quedar bien. Entonces, yo voy a hacer una conversión. ¿Cuál es esa primera conversión? Que la masa, que es igual a 16,0 libras, la voy a convertir a gramos. Ya nos dan un factor de conversión, ¿verdad? Nos dicen que una libra es igual a 453,6 gramos. ¿Ok? Libra con libra se va. Y recuerden que al hacer conversiones se mantienen las cifras significativas. ¿Ok? No olvidar eso. Al hacer conversiones se mantienen nuestras cifras significativas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La masa es 16 por 45, 453,6. Me da una masa a mí de 7,257,6 gramos. Nosotros queremos que esto esté únicamente en tres cifras significativas. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar notación científica. ¿Ok? Ya. Aplicando notación científica, ¿esto cómo va a quedar? Hay que mover 1, 2, 3 a la derecha, ¿verdad? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda es positivo, entonces, ¿qué nos va a quedar? 7,256 por 10 a la 3 gramos, ¿sí o no? Nos quedamos únicamente con tres cifras significativas, ¿verdad? Es decir, hasta el 7,2,5. Por truncamiento, ¿verdad? ¿Qué nosotros observamos? Por truncamiento, como el 7 es mayor que 5, entonces este 5 aumenta una unidad. En otras palabras, ya sabemos que la masa es igual a 7,26, ¿verdad? 7,26 por 10 a la 3 gramos. Listo. Ahora, nosotros sabemos que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. ¿Cuánto es la masa? La masa ya sabemos que es 7,26 por 10 a la 3 gramos sobre la densidad, que nos dijeron que es de 1,67. Tuki, densidad con densidad se va, y démonos cuenta que en ambos casos es significativo. Entonces nuestro resultado tiene que estar en tres cifras significativas, ¿cierto? ¿Ya? Esto me da a mí, lo que les recomiendo es simplemente 726 sobre 1,67, eso lo dividen. ¿Cuánto nos da 726 sobre 1,67? Recuerden que esto no es cifra significativa, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos queda esto? Nos queda 4,347, etc, 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 ¿verdad? Por 10 a la 3 centímetros cúbicos, ¿sí o no? Otra vez, queremos solamente tres cifras significativas, es decir, hasta 4,34. Y otra vez démonos cuenta que podemos aplicar redondeo. Entonces, el volumen es igual a 4,35 por 10 a la 3 centímetros cúbicos. Ahora, nosotros no queremos llevar los centímetros cúbicos únicamente a eso, sino que queremos transformar a galones, ¿verdad? Entonces hay que volver a aplicar una conversión. Sabemos que nuestro volumen es de 4,35 por 10 a la 3 centímetros cúbicos, ¿verdad? Un factor de conversión muy chévere es que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, ¿verdad? Un mililitro es un centímetro cúbico, ¿ok? Entonces, hagamos eso directamente por
Un mililitro, que es un centímetro cúbico, tuki, centímetro. Ahora, recordemos que mili, esta M de acá, es un prefijo, ¿sí o no? Ese prefijo mili representa 1 por 10 a la -3. Eso representa esa M minúscula. ¿Ya? De manera que, ¿esto cómo nos va a quedar? ¿Qué tal si ahora multiplico por un ml? Y esto en otras palabras, ¿qué es? 1 por 10 a la -3 litros, ¿sí o no? Este 1 por 10 a la -3 es mili. De manera que se puede simplificar, ¿verdad? Ahora, démonos cuenta que mili con mili se va, pero no es lo único que se va. ¿Qué también se puede simplificar? Las potencias de 10. 1 por 10 a la -3 con 10 a la 3 se pueden simplificar. Tuki, tuki, se van, ¿cierto? Y ahora sí, únicamente nos falta multiplicar por algo que nos dé galón. Nos dicen que un galón, voy a dejarlo aquí escrito, un galón es igual a 3,785 litros. Ese es el factor de conversión que nos dicen que usemos. ¿Ok? ¿Ya? Y ahora sí, conociendo cuánto es un galón, ¿verdad? Por 3,785 litros. Tense cuenta que otra vez, litro con litro se simplificarían, ¿verdad? Y hemos llegado a los galones. Esto recuerden que tiene tres cifras significativas. ¿Alguna duda? Entonces, haciendo esta división, nos queda que el volumen es 4,35 sobre 3,785 galones, ¿cierto? ¿Quién es mi medición? Los 4,35. Tenemos que mantener tres cifras significativas. Esto de acá me da a mí 1,149, etc, 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 galones. Entonces, como ya les dije, las cifras significativas se tienen que mantener. Aquí están mis tres cifras significativas. El 9 claramente es mayor que el 5. Entonces, nuestro volumen es de 1,15 galones. Y ya, hemos obtenido la solución, ¿verdad? Dense cuenta que aquí está marcado, 1,15. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todos estamos bien? ¿Una pregunta? Ahora me preguntaron una pregunta que también me hicieron una vez. ¿Qué pasa cuando, deja ver, ya, cuando pasan este tipo de casos en sumas de mediciones? ¿Qué tal si tengo 2,20 más, por ejemplo, 2,000? Ustedes saben que por regla, en regla, ¿cuál es? Nos quedamos con el menor decimal cuando sumamos, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el menor número decimal? 2. Si usted coloca esto en calculadora, la calculadora le pone 2,2. Ahora, yo sé que el número decimal es menor es 2. Entonces, para yo reportar esta medición es 2,20. No puedo dejar solamente 2,2 porque estaría rompiendo las reglas. ¿Ok? Siempre que el resultado, ustedes saben que tiene que estar en dos decimales, cinco cifras significativas, o etc., y les falte algún dígito, es porque ahí va un cero. Eso es lo que no les está reportando la calculadora, porque la calculadora no sigue estas reglas, no sigue las reglas de mediciones. ¿Ok?
Ahora, por ejemplo, si multiplicara 2,0 por 2,00 por 5,000, ¿ok? Acá tengo, ¿verdad? Entonces, la calculadora, si yo le pongo 2 por 5 me pone 10, pero está mal, porque yo necesito que tenga, ¿qué cosa? Tres cifras significativas, mi valor, ¿ok? Supongamos que estos son, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? La duda que me dijo un compañero. Ya. Espero que haya quedado en claro la duda que tenía. Y eso, hasta aquí haremos la clase de hoy. Cuídense mucho, chicos.